Muy buenas tardes, somos de la Universidad Veracruzana y venimos a presentar el trabajo, diseño y construcción de un prototipo para el análisis de vibraciones en un motor de inducción para la detección de fallas. Presenta Javier Garrido. El resumen, pues es la contribución de este trabajo es presentar el diseño de un prototipo integrado por un motor de inducción, un sistema de adquisición de datos, sensores de tipo acelerómetros, dispositivos de control eléctrico para hacer lo que es el paro y arranque de los motores. Todo esto con la finalidad de generar e identificar diferentes tipos de fallas mediante el análisis de vibraciones en el dominio, ya puede ser del tiempo, de la frecuencia o frecuencia-tiempo. Para esto podemos utilizar herramientas como son la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier o la transformada de onduleta, que también son que se le conoce como wavelet. En este prototipo se pueden generar fallas en el motor de inducción. Estas fallas pueden ser de desbalance, diferentes tipos de desalineamiento, soltura mecánica. Podemos generar fallas de tipo eléctrico como barras rotas o anillos en cortocircuito. Por cuestiones de tiempo, pues nada más vamos a presentar un ejemplo de una falla de desalineamiento para que veamos cómo es el proceso de análisis y detección. Como introducción, podemos decir que los motores eléctricos demandan el 45% del consumo eléctrico a nivel mundial, ya que los motores son los encargados de accionar bombas, ventiladores, compresores, todo lo que tiene que ver con tracción mecánica, plantas en infraestructura, en grandes edificios, etcétera, ¿no? Una característica de los motores es que generalmente no fallan de manera instantánea. Casi siempre todos los motores van presentando síntomas y estos se ven de manera gradual. ¿Qué síntomas o qué características presentan los motores? Pues son vibraciones, son calor o a veces ruido. Aquí nos vamos a enfocar a que cuando queremos detectar la falla en un motor, pues vamos a utilizar las vibraciones. Y ya que es uno de los análisis más utilizados para evitar que un motor falle, es el monitoreo de vibraciones mecánicas. Generalmente las fallas pues las podemos clasificar en fallas mecánicas, fallas eléctricas o también pueden ser debido a errores humanos al realizar un mal mantenimiento en el motor. Un ejemplo de esto puede ser que no esté bien alineado el motor, que tenga un problema de desalineamiento o al momento de darle mantenimiento pues algo no lo hagan correctamente, ¿no? Prototipos similares al que estamos presentando, pues se han presentado en diferentes trabajos. En el caso de Xiaomi, en el 2009 aplican un sistema para análisis de vibraciones utilizando la transformada de wavelet y ellos comparan sincrónicamente señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Hay otro trabajo presentado por Hua en el 2011 en el cual presenta un sistema de adquisición de datos y procesamiento de señales de vibraciones utilizando el software de LabVIEW. El prototipo presentado nos permite hacer todos los anteriores y aparte tenemos la ventaja de poder hacer análisis de firmas de corriente. Esa es una ventaja que tiene este prototipo. Como metodología podemos explicar que si nosotros queremos hacer un análisis de vibraciones, pues vamos a utilizar una interfase hombre-máquina o HMI. En este caso, para el uso del HMI o la programación del HMI, lo que utilizamos pues es el software de LabVIEW, así como también el software de MATLAB. El LabVIEW nos permite estar monitoreando en tiempo real las señales y generalmente si queremos hacer uso de herramientas como la transformada rápida de Fourier o el análisis de ondas wavelet, pues lo que hacemos es utilizarlo directamente en MATLAB. Creamos un archivo y con ese archivo podemos analizarlo dentro del software de MATLAB. Para poder conectar lo que es la computadora hacia el sistema de adquisición de datos, en este caso el sistema de adquisición de datos es un Compact Rio modelo 9068 en el cual lleva instalado diferentes tarjetas que me permiten a mí controlar y monitorear lo que es el dispositivo de adquisición de datos. En este caso, una tarjeta que es la 9246 nos sirve para monitorear lo que son las corrientes eléctricas. Y las corrientes, para la firma de corriente, pues lo único que necesitamos nada más son conductores eléctricos y estar midiendo la corriente que le llega al motor. Ocupamos otra tarjeta que es la 9232. Esa tarjeta es la que me permite a mí tomar las lecturas de vibraciones. Generalmente son 3 acelerómetros
Cada acelerómetro va montado uno en la parte axial, radial y tangencial, que generalmente es lo que, como se hace un análisis de vibraciones. También tengo una tarjeta de entradas y salidas digitales para lo que es un módulo de control, para lo que es el motor, en este caso directamente desde el HMI, parar o arrancar el motor en función de las pruebas que estemos haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de fallas podemos nosotros analizar con este prototipo? Bueno, las fallas que podemos analizar las vamos a dividir en dos, en fallas mecánicas y eléctricas. Empezamos a explicar lo que son las fallas mecánicas. Para las fallas mecánicas podemos utilizar el análisis de vibraciones mecánicas. Con esto estamos diciendo que puedo hacer un análisis en el tiempo o también en el dominio de la frecuencia. ¿Qué fallas podemos simular? Pues podemos simular fallas de desalineación angular. Podemos hacer desbalance dinámico. ¿Y en qué nos soportamos? Pues en la norma ISO 10816-1 y en las tablas de Charlotte, que son de mucha ayuda para poder detectar lo que son fallas por parte de vibraciones. Si analizamos la parte eléctrica, bueno, también existe una herramienta que se llama análisis de firma de corriente en los motores. Podemos detectar barras rotóricas rotas, anillos cortocircuitados y otros tipos de fallas. ¿En qué nos soportamos? Pues en la norma IEEE y en las recomendaciones de prácticas y requerimientos para sistemas de potencia, para control y para sistemas de potencias eléctricos y control de armónicos. En este caso, pues por tiempo, nada más vamos a explicar una falla y nos vamos a enfocar en la parte de vibraciones mecánicas. La norma internacional ISO pues nos dice que cuáles son los valores que se recomiendan para lo que es las vibraciones, en este caso en milésimas por segundo, dependiendo de la clase se refiere a la potencia del motor. Entre más grande sea el motor, pues en teoría vamos a tener más vibraciones, es algo que se entiende, y lo clasifican por colores. En este caso verde bueno, crema satisfactorio, un crema más fuerte insatisfactorio y el rojo inaceptable, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que monitorear la magnitud de las vibraciones para saber si tenemos algún problema. Otra herramienta que ocupamos, que ya hemos explicado, son las tablas de Charlotte. En este caso vamos a poner un ejemplo de desalineación angular o desalineamiento angular. En este caso el desalineamiento se refiere a cuando el eje que está acoplado con una flecha no están completamente paralelos, sino tienen un ángulo, como se ve en la figura, y ese ángulo provoca ese tipo de desalineación que se conoce como desalineación angular. ¿Qué es lo que nosotros esperamos ver con una desalineación angular? Bueno, primero la fundamental, que siempre va a estar presente, pero que los armónicos de 2X y 3X sufran alguna variación, y eso es lo que yo voy a analizar a continuación. Lo primero que vamos a hacer pues es explicar cómo se genera esa falla. Ese es el prototipo. Los sensores, que son de tipo acelerómetros, voy a tener lo que es un tangencial, radial y axial. Cada uno de ellos está separado 90 grados. Y cuando quiero hacer una desalineación angular, pues lo único que hago es calzar la base del motor para que quede más alto uno con respecto al eje, y yo estaría forzando un desalineamiento angular, como se muestra en la figura. Una vez que yo haga eso y analice lo que son el espectro de frecuencia, utilizando lo que es la transformada de Fourier, pues yo voy a ver que voy a tener una amplitud en 1 por, 2 por o 3 por, donde el por generalmente nos referimos a el armónico, primer armónico, segundo armónico y tercer armónico. Una vez que tengo esto, pues para poder verificar que realmente existe una falla, lo que hago es graficar primero o analizar el motor sin fallas, es decir, sin desalineación, y vemos que esa es la respuesta que tiene en el tiempo. Si se dan cuenta, pues en el tiempo no podemos sacar no podemos analizarlo por la forma que tiene la onda, pero si le saco la transformada de Fourier, que es en la gráfica de abajo, nos vamos a dar cuenta que existen frecuencias a 1, 2 y 3. En este caso, pues
por cuestiones de tiempo no puse los datos del motor, pero el motor trabaja a 1800 revoluciones. Por lo tanto, su velocidad nominal sería de 30 Hz. Como tiene carga, pues ya sabemos que va a tener un pequeño desplazamiento, pero ahorita si lo redondeamos, pues yo vería que está a 30, 60, 90, 120 Hz las frecuencias o los armónicos del motor. En este caso podemos ver el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto armónico, ¿no? Y nos damos cuenta que el segundo armónico tiene un valor muy predominante. Uno de los problemas que tenemos pues es que este prototipo se hizo en laboratorio y desafortunadamente la base del motor está montado sobre una superficie no tan rígida. Entonces tenemos problemas de lo que llamamos pata floja, es decir, existen muchos armónicos debido a la vibración. Aquí mostramos todos los valores con respecto a los valores de los armónicos. En este caso el 1 por tiene una frecuencia de 28 Hz. Habíamos quedado que la nominal era 30, pero como le pusimos carga tiene un deslizamiento y estas son las amplitudes que tiene. Ahí está en el sensor axial y radial, que son los que nos piden que analicemos para este tipo de desalineamiento. Aquí mostramos ya la respuesta del motor, pero ahora cuando tiene un problema de desalineamiento, nos damos cuenta que tiene más ruido que en el ejemplo que en la gráfica anterior, y los valores, ahora podemos ver que el valor del segundo armónico y el tercer armónico crecieron considerablemente comparado con la gráfica anterior. Nosotros, si nos vamos a la tabla de Charlotte, pues es lo que tenemos que enfocarnos, a ver el valor del segundo y el tercer armónico. Generalmente cuando se hace un análisis de vibraciones, si para este caso tenemos que ver las tendencias, es decir, de una medición de un tiempo a otro tiempo en 15 días, un mes, vemos cómo van creciendo los valores de los armónicos y eso significa que vamos a tener algún problema porque el problema se va acrecentando. Aquí están los valores, tenemos las mismas frecuencias y ahí están las amplitudes que tiene cada uno de esos armónicos. Hacemos una comparación y vemos que en el primer armónico tenía .97, se redujo a .88, el segundo armónico que tenía 1.45 ahora creció a .72, o mejor dicho, se redujo un 50%, y el tercer armónico que valía .35 creció casi al doble a .68. Entonces existe una variación entre el segundo y tercer armónico, eso nos indica que tenemos un problema de desalineamiento. Como conclusiones, pues se logran obtener las pruebas utilizando lo que es la técnica de análisis de vibraciones mediante el uso de la transformada de Fourier. Se logró programar la interfase HMI, se hizo lo que es el prototipo y se pueden medir firmas de corriente, pero desafortunadamente por el tamaño y las capacidades que tenemos de los motores, la norma ISO no la pudimos comparar porque el motor que probamos es muy pequeñito, entonces no alcanzamos los valores de vibración que nos están pidiendo la norma ISO. Pues muchas gracias por su atención, eso sería todo.